Mi esposa fue a encontrarse con su amante, lo que no sabía era que yo estaba preparando los papeles del divorcio. Tengo 32 años, casado, o al menos lo estaba. Crecí en una familia que enfatizaba la lealtad y la honestidad por encima de todo. Mi padre siempre me decía, si no tienes confianza, no tienes nada. Llevé esa creencia a cada relación que tuve, incluido mi matrimonio. Mi esposa y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años, y todo parecía perfecto, o eso creí. Era vibrante, extrovertida y siempre hacía reír a la gente. Me cautivó su energía. Pero en los últimos meses, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a distanciarse, con el teléfono siempre pegado a la mano, la pantalla apartada de mí. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero algo no me cuadraba. Lo atribuí al estrés del trabajo o tal vez a una mala racha. Eso fue hasta el fin de semana pasado, cuando todo se desmoronó. El día empezó como cualquier otro. Estaba en mi oficina trabajando en un proyecto cuando ella entró, vestida con un atuendo revelador que nunca antes había visto. ¿A dónde vas?, pregunté casualmente, tratando de ocultar mi sorpresa. Dudó un segundo. Estoy con unas amigas. Vamos a un club en el centro. No me esperes. Fue la forma en que lo dijo, demasiado ensayado, demasiado desdeñoso, lo que me revolvió el estómago. Siempre había sido abierta sobre sus planes. Este secretismo era nuevo. ¿Por qué no lo mencionaste antes?, pregunté. Sabes que teníamos planes de ver esa película esta noche. Puso los ojos en blanco. Es algo de último minuto. Puedes ver la película sin mí. Su tono era frío, definitivo. No insistí, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Después de que se fuera, me senté en silencio, tratando de sacudirme la persistente sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí revisar nuestro calendario compartido. Sus planes no estaban listados, lo cual era extraño porque normalmente era meticulosa al mantenerlo actualizado. Mi instinto me dijo que investigara más a fondo. Empecé a revisar nuestros extractos bancarios en línea. Fue entonces cuando noté varios cargos de un club de lujo que nunca antes había mencionado. No eran cuentas pequeñas, cientos de dólares gastados en una sola noche, y no eran recientes. Databan de meses atrás. No quería sacar conclusiones precipitadas. Decidí esperar a que llegara a casa y hablarlo. Pero a medida que pasaban las horas, mi paciencia se agotaba. Alrededor de la medianoche, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Usando el rastreador GPS de su auto, una función que habíamos instalado por razones de seguridad, la ubiqué en el centro, en un club. Dudé si confrontarla en ese mismo momento, pero decidí no hacerlo. No quería un espectáculo público. En cambio, me quedé despierto esperándola. Cuando finalmente entró a las 2 de la madrugada, pude oler el alcohol y el perfume en ella antes de que siquiera hablara. ¿Te divertiste?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Sí, dijo, quitándose los tacones. Estoy agotada. Me voy a la cama. Quería gritar, exigir respuestas, pero me contuve. Sabía que necesitaba pruebas reales e innegables antes de confrontarla. A la mañana siguiente, mientras ella estaba haciendo mandados, accedí a su computadora portátil. Siempre había sido mala con las contraseñas, a menudo reutilizando las mismas. En cuestión de minutos, estaba en su correo electrónico. Lo que encontré allí me destrozó. Había docenas de mensajes entre ella y alguien que no reconocí, un hombre. Eran gráficos, detallando planes para encontrarse, incluyendo referencias al club e incluso a un hotel. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los mensajes. Uno en particular se destacó. Era de la noche anterior, no puedo esperar a verte esta noche. Ponte ese vestido.
Me encanta. Esa era toda la información que necesitaba. Mi esposa no estaba con amigas, estaba con él. No la confronté de inmediato. En cambio, decidí consultar a un abogado. Quería saber mis opciones y cómo protegerme. El abogado fue franco: si ha sido infiel y usted tiene pruebas, está en una posición sólida, especialmente si quiere solicitar el divorcio. Hablamos de mis bienes. Afortunadamente, la mayor parte de lo que poseía lo había heredado o comprado antes de nuestro matrimonio: la casa, mis ahorros, incluso el auto, todo a mi nombre. El abogado me aseguró que, dadas las circunstancias, ella no tendría derecho a mucho. Pero me advirtió: es probable que se resista. Esté preparado. Después de mi reunión con el abogado, decidí que no la iba a dejar escapar fácilmente. Me había traicionado, pero necesitaba jugar esto de forma inteligente. Recopilé todas las pruebas que pude: capturas de pantalla de sus correos electrónicos, extractos bancarios que mostraban los cargos extravagantes, e incluso el registro del GPS que mostraba sus viajes al club y a hoteles cercanos. También instalé una pequeña cámara en nuestra sala de estar para grabar su comportamiento en casa, por si acaso las cosas se intensificaban. Cuando regresó esa noche, fingí que todo era normal. Preparé la cena, hice algunas bromas e incluso le pregunté por sus amigas. Mintió sin esfuerzo, hablando de lo bien que se lo habían pasado y de cómo necesitaba noches como esa para desahogarse. Su confianza en sus mentiras era asombrosa, y solo alimentó mi determinación. Durante los días siguientes, me puse en contacto con nuestras instituciones financieras y congelé nuestras cuentas conjuntas. El abogado me había aconsejado que actuara rápidamente para evitar que ella vaciara los activos compartidos. Se dio cuenta casi de inmediato. ¿Por qué no puedo acceder a nuestra cuenta?, preguntó con tono agudo. El banco está haciendo algunas actualizaciones de seguridad, mentí. Debería resolverse pronto. Entrecerró los ojos, pero no insistió. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que empezara a entrar en pánico. El fin de semana siguiente, anunció que saldría de nuevo. Esta vez, no me molesté en fingir. ¿Con quién te vas a encontrar?, pregunté sin rodeos. Se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Te dije que solo son las chicas. Deja de decir tonterías. Me puse de pie. Sé que no te vas a encontrar con tus amigas. He visto los correos electrónicos, he visto los cargos y sé de él. Se puso pálida. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, tratando de recuperar la compostura. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Esto, dije con voz fría. Esto es de lo que estoy hablando. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y furia. ¿Revisaste mis correos electrónicos? Eso es una violación de mi privacidad. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio?, respondí. ¿Qué hay de los votos que hicimos? Tú los violaste en el momento en que decidiste escabullirte a mis espaldas. La confrontación se convirtió en una pelea a gritos. Primero lo negó todo, luego trató de justificarlo. No lo entiendes. Me he sentido descuidada. Siempre estás ocupado con el trabajo y necesitaba a alguien que me prestara atención. Descuidada, me reí con amargura. Tú eres la que insistió en vivir este estilo de vida lujoso. Quieres la casa, el auto, las vacaciones. Me he estado matando trabajando para mantenerte, y así es como me lo pagas. No tenía respuesta. En cambio, recurrió a la culpa. He sacrificado tanto por este matrimonio. Merezco ser feliz. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Crees que se trata de felicidad? Me has estado mintiendo durante meses, gastando mi dinero en un bueno para nada, y ahora quieres hacerte la víctima. A la mañana siguiente, le entregué los papeles del divorcio. Estaba furiosa.
¿De verdad vas a hacer esto después de todo lo que hemos pasado? Tú tomaste esta decisión, dije. No yo. Fue entonces cuando apareció el derecho. Bien, espetó. Pero no creas que te vas a librar de mí sin pagar. He invertido años en este matrimonio y merezco mi parte justa. Su arrogancia era asombrosa. Le recordé que la mayoría de nuestros bienes estaban a mi nombre o eran anteriores a nuestro matrimonio, pero no le importó. Amenazó con llevarme a los tribunales, alegando que me haría la vida imposible si no accedía a sus demandas. A pesar de sus amenazas, sabía que ella tenía cierta influencia. Legalmente, podía argumentar a favor de la manutención del cónyuge, especialmente porque dejó su trabajo poco después de que nos casáramos. Mi abogado me había advertido sobre esta posibilidad. Así que comenzamos a negociar un acuerdo. Le ofrecí 10,000 pesos, suficiente para cubrir unos meses de alquiler y gastos mientras se recuperaba. Se burló de la cantidad. ¿Eso es todo lo que crees que valgo? Es más de lo que mereces, dije. Pero si quieres alargar esto en los tribunales, adelante. Solo recuerda, tengo las pruebas de tu aventura. Los jueces no ven con buenos ojos la infidelidad. Su bravuconería flaqueó en ese momento. Sabía que la tenía acorralada, pero su orgullo no la dejaba rendirse por completo. Después de una semana de idas y venidas, llegamos a un acuerdo de 20,000 pesos. Me dolió escribir ese cheque, pero valió la pena para tenerla fuera de mi vida. Con el acuerdo alcanzado, el siguiente paso era sacarla de la casa. Legalmente, ella no tenía ningún derecho sobre ella, ya que fue comprada con mis bienes antes del matrimonio. Aún así, actuaba como si tuviera derecho a quedarse. Se demoró en mudarse, poniendo excusas como, necesito tiempo para encontrar un lugar y no puedes simplemente echarme a la calle. Le di 2 semanas, tiempo más que suficiente para organizar su alojamiento. Pero a medida que se acercaba la fecha límite, no hizo ningún esfuerzo por empacar o irse. En cambio, continuó viviendo como si nada hubiera cambiado, comprando en línea, pidiendo comida para llevar e incluso recibiendo algunas de sus amigas. Una noche, llegué a casa y la encontré en un grupo de mujeres, descansando en la sala de estar, bebiendo vino y riendo a carcajadas. Cuando entré, apenas me reconoció. Esta sigue siendo mi casa, dije, dejando mi maletín. Y se supone que tú debes irte el viernes. Sus amigas intercambiaron miradas incómodas, pero ella simplemente sonrió. Eres un aguafiestas. ¿No ves que estoy tratando de disfrutar mis últimos días aquí? Apreté la mandíbula, pero no respondí. En cambio, subí las escaleras, cerré la puerta de mi habitación y llamé a mi abogado. Me aconsejó que presentara un aviso de desalojo si se negaba a irse. Fue un proceso frustrante, pero estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para sacarla. Al día siguiente, le entregué el aviso. Lo miró, luego lo arrugó y lo tiró al suelo. Realmente eres un caso, dijo. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me tratas? ¿Qué has hecho por mí?, respondí. No reescribamos la historia. Tú mentiste, engañaste y gastaste mi dinero como si fuera dinero del Monopoly. En todo caso, tú deberías estar agradecida de que no presenté cargos. Su derecho era exasperante, pero me negué a dejar que me afectara. Le recordé que tenía hasta el final de la semana para desalojar las instalaciones o enfrentarse a consecuencias legales. Para mi sorpresa, finalmente comenzó a empacar esa noche. Pero incluso en sus últimos días, no pudo resistirse a lanzarme indirectas. Espero que seas feliz, dijo mientras llevaba una caja a su auto. Terminarás solo, y te lo merecerás. Prefiero estar solo que traicionado cualquier día, respondí con calma. El viernes por la tarde, se había ido. Cambié las cerraduras inmediatamente y finalmente sentí una sensación de alivio. Pero mi trabajo aún no había terminado.
Todavía tenía que reconstruir mi vida financiera y emocionalmente. Aproximadamente un mes después, recibí un correo electrónico de ella. El asunto decía, ¿podemos hablar? En contra de mi buen juicio, lo abrí. Se disculpó por todo, alegando que había cometido un error y que extrañaba lo que teníamos. Ahora me doy cuenta de que no te valoré, escribió. ¿Podemos reunirnos para hablar? No me molesté en responder. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier disculpa. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado, por si acaso intentaba causar problemas de nuevo. A medida que pasaba el tiempo, comencé a concentrarme en mí mismo. Retomé el contacto con viejos amigos, adquirí nuevos pasatiempos y dediqué mi energía al trabajo. El divorcio había sido una experiencia dolorosa, pero también me enseñó valiosas lecciones sobre límites, confianza y autoestima. Pasaron los meses, y la tormenta que rodeaba mi divorcio comenzó a calmarse. Mis finanzas volvieron a ser estables, mi hogar era pacífico, y finalmente comencé a sentirme yo mismo. No tenía prisa por tener citas o reconstruir mi vida personal de esa manera, pero estaba contento. Eso era más de lo que podía decir un año antes. Me enteré por conocidos mutuos que mi exesposa estaba pasando por dificultades. Aparentemente, el dinero del acuerdo se había agotado en unos pocos meses. Había tratado de mantener el estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada, pero sin acceso a mi cuenta bancaria, no era sostenible. Circulaban rumores de que estaba yendo de sofá en sofá de amigos y buscando a alguien nuevo que la mantuviera. Al principio, sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, nunca le deseé nada malo. Solo quería que estuviera fuera de mi vida. Pero luego recordé su traición, la audacia de sus acciones y el derecho que mantuvo durante todo el proceso. Cualquier compasión que sentí fue rápidamente reemplazada por la determinación de no volver a dejar que alguien como ella me manipulara. Quedaba un último cabo suelto, el guía turístico con el que me había engañado. No había pensado mucho en él desde el divorcio, pero la curiosidad pudo más que yo. Una búsqueda rápida en las redes sociales reveló que lo habían despedido de su trabajo. Aparentemente, se habían presentado múltiples quejas en su contra por comportamiento poco profesional, y la carta de mi abogado a la compañía de turismo había sido el último clavo en su ataúd. Ver esto me trajo una extraña sensación de cierre. No se trataba de venganza, se trataba de rendir cuentas. Por una vez, sentí que la gente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, algo que mi exesposa había evitado durante demasiado tiempo. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de que el divorcio fue una bendición disfrazada. Me obligó a reevaluar mis prioridades, establecer límites y concentrarme en lo que realmente importaba. Redescubrí un sentido de autoestima y aprendí a confiar en mis instintos. El camino no fue fácil, pero salí más fuerte del otro lado. Al menos, estaba agradecido por la claridad que trajo a mi vida.